Y hablando de la ciudad de Buenos Aires, hay que mencionar como un tema que le preocupa a las autoridades y también aquellos que viven o transitan por la capital porque vienen a trabajar o a cumplir algún tipo de actividad. Los presos en las comisarías y este ida y vuelta que se ha transformado ya en un capítulo diario de lo que dice Nación y lo que le responde la ciudad de Buenos Aires. Creo que con razón la ciudad de Buenos Aires le está pidiendo ayuda al gobierno nacional porque no pueden seguir los detenidos en las condiciones que uno sabe en las que son alojados en las comisarías y con superpoblación incluida y demás. ¿Qué hacer con este tema? Se lo vamos a consultar a Gabino Tapia, que es ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, ministro? Buen día, Eduardo Bataglia, aquí en Millennium. Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. No, gracias por tu tiempo. A ver, ¿por dónde empezamos a analizar esta situación y cuáles son los números de los presos en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires y qué se comprometió a hacer también el gobierno nacional? Muy bien. A mí me gusta siempre empezar por lo que dice la ley y también por lo que dicen los fallos judiciales. La ley lo que dice es que los detenidos son responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal que está administrado por la Nación. Es decir, la responsabilidad de los detenidos es de la ministra de Seguridad de Nación. Los presos tienen que estar en cárceles, en predios carcelarios con todas sus medidas de seguridad y con los agentes capacitados para cuidarlos, no en comisarías, que como bien sabrán son lugares de tránsito, porque así también lo dice la ley. Cuando la policía de la ciudad, en este caso, detiene a alguien que está cometiendo un ilícito, se lo lleva detenido para ponerlo a disposición de la justicia. En este caso, además de la justicia nacional ordinaria, como se la conoce, porque todavía no fue transferida a la ciudad. Ahí se les toma audiencia y si se dispone la detención, el servicio penitenciario se lo tiene que llevar a un predio carcelario federal, a una cárcel. Eso no está ocurriendo. Si vamos a los números, como me pediste, y para tener una foto rápida, hasta antes de la pandemia, año 2019, en la ciudad de Buenos Aires había menos de 100 detenidos en comisarías. Ese número, como consecuencia de la pandemia, también de un cambio de disposición de cómo se toman las audiencias, que no se lo trasladan a los juzgados, sino que lo hacen directamente desde las comisarías, y obviamente una voluntad y una decisión política del gobierno kirchnerista, ese número se elevó de 100 a 1.800 al mes de diciembre del año 2023, fin de la gestión de Alberto Fernández. Empezamos a trabajar con la ministra de Seguridad, entusiasmado de poder darle una solución a los porteños de este tema, que nos involucra, digamos, a todos y nos preocupa a nosotros de la ciudad en particular. ¿Sabés cuántos detenidos tenemos hoy en las comisarías, Eduardo? ¿Cuántos? 2.459 al día de ayer. Si a eso le sumamos que además se acaba de sancionar, por suerte a nivel nacional, porque insisto, quien los juzga a esos detenidos por ahora es la justicia nacional en un 95%, porque son quien tienen la competencia para juzgarlos. Se sancionó a nivel nacional la reiterancia, cosa que herramienta que nosotros ya le habíamos dado a los jueces a nivel local. Eso va a seguir incrementando la cantidad de detenidos, porque nosotros vamos a estar siempre del lado de la ley. Aquel que comete un delito se lo va a detener y se lo va a mandar a proceso judicial para que tenga que estar detrás de las rejas, en una cárcel, no en una comisaría. Y para ello necesitas contar con el gobierno nacional, es decir, con el Estado Nacional, porque las cárceles forman parte de ese servicio penitenciario federal. Exactamente, hasta que nosotros no tengamos la transferencia del Servicio Penitenciario Federal, la transferencia de la Justicia Nacional y la consolidación en todos otros aspectos que todavía falta para la ciudad de Buenos Aires, necesitamos, y por eso a medida que esto va creciendo y que vemos que no avanza la ministra de Seguridad en llevarse a los detenidos a las cárceles, nosotros no nos queda otra alternativa porque desde el punto de vista, insisto, de la ley y de los fallos judiciales, ya se le ordenó al Servicio Penitenciario Federal que se los tienen que llevar. Como se entiende que por ahí no se los puede llevar a todos juntos,
de un día para otro. Venimos hace un año pidiendo en estos expedientes judiciales que se lo lleven. En ese aspecto, insisto, la justicia dijo, hasta tanto se los terminen de llevar a todos, llévense de a 120/140. Ujú. Bueno, no. Hoy la ministra de Seguridad se está llevando 60, por supuesto que entran más de los 60 que se lleva por semana, entonces ese stock, ese número que te repito, en diciembre del 2023 estaba en 1800, ya superpoblados los lugares penitenciarios, o sea, las comisarías para tenerlos ahí de paso, eh, no se lo lleva. Ujú. Y te hago un dato, y te tiro otro Sí, dato a ver. más. De esos 2.459 detenidos, casi 400 al día de ayer ya tenían condena firme. De los últimos episodios que hubieron dos personas que tenían condena perpetua y estaban en una comisaría. Ujú. Es decir, el 10% debiera estar en un penal y siguen en una comisaría, en una alcaldía, con lo que esto representa. Yendo a ese tema, el gobierno se puso al frente de lo que es la investigación de cada uno de los casos. Hay policías que pudieron llegar a prestar algún tipo de colaboración y esto se está tratando de resolver y de velar. Mira, por protocolo, cada Sí. vez que hay un episodio, en este caso en comisarías, alguna fuga, están los detenidos esperando que sean trasladados a los predios carcelarios, están distribuidos en 87 lugares, en 87 alcaldías, comisarías de la ciudad. A ver, no es una justificación, pero lo que te quiero decir es que en uno de esos llega a haber algún episodio, por protocolo, primero y principal, obviamente internamente se hace una investigación por un tema de protocolo, de cumplimiento del deber de ese agente policial. Pero no debemos estar enfocando en si hubo o no responsabilidad o connivencia de algún agente policial. Porque hay policías buenos, hay policías malos, hay agentes buenos, agentes malos, funcionario bueno, funcionario malo. Nosotros lo que estamos pidiendo a la ministra de Seguridad es que cumpla con la ley. Ella pregona en todo momento cumplir con la ley, empecemos por casa. Mm. Démosle una solución a los porteños, que es lo que a nosotros nos interesa desde la gestión, Ujú. y llévense a los detenidos a la cárcel, a donde tienen que estar, al predio federal penitenciario donde tienen que estar y donde hay gente capacitada y condiciones de Bien. seguridad para que el que comete un ilícito pueda estar en el lugar que le corresponde. Ministro, la última. El sábado pasado me tocó estar en A24 y mostrábamos a través de un móvil cómo lucía la zona de Avenida Avellaneda. Y esto significa haberle puesto fin a la venta ilegal y al dominio, ¿no? No solo de los manteros, sino también de los cuidacoches o trapitos, en una zona que aparecía de alguna manera hackeada por lo que no estaba autorizado o registrado. Eh, ¿Qué resolución se ha tomado con respecto a ese tema? ¿Qué novedades hay en ese sentido? Eduardo, ahí tenés una muestra de que cuando hay voluntad política y depende absolutamente de nosotros, de la administración de la ciudad, y por eso seguimos reclamando las competencias que nos tienen que quedar, y que quiero hacer una aclaración. En muchos aspectos hemos avanzado con el gobierno nacional en torno a darle a la ciudad lo que a la ciudad le corresponde. Sin ir más lejos, nos pusimos de acuerdo con el Ministerio de Economía de la Nación en el marco del expediente de la coparticipación en la Corte y se está cumpliendo la medida cautelar con respecto al pago de la coparticipación, de devolverle a los porteños lo que el gobierno kirchnerista le había sacado. Nos pusimos de acuerdo con el Ministerio de Transporte de la Nación, donde nos transfirieron la competencia de las 31 líneas de colectivo que transitan por la ciudad, que nos va a permitir a nosotros, desde la gestión, ofrecerle a los porteños y a aquellos que transitan por la ciudad un régimen de movilidad integral. Nos pusimos de acuerdo con el Ministerio de Petovelo en torno a cuestiones de empleabilidad y de trabajo. También en cuestiones de educación con la ministra de Educación. A ver, y no podemos avanzar con la ministra de Seguridad en torno a que se lleven los detenidos que les corresponden. Con respecto, insisto y vuelvo, al tema de la liberación de las calles, eh,
es una decisión política que dependía absoluta y únicamente de nosotros. ¿Qué hicimos? Empezamos a liberar las calles. Primero fuimos a 11, después fuimos a Constitución, y la problemática de Avellaneda era un poco más compleja, se lo veníamos diciendo a los vecinos, tuvimos que trabajar mucho también con la justicia, la local en este caso, se ordenaron varios allanamientos y pudimos hacer hace 2 semanas un operativo que hace unos pocos meses atrás o años atrás era impensado y nos estaban tomando la calle. Los vecinos se merecen tener orden, tener seguridad y tener también a los detenidos que cometen ilícito en la ciudad de Buenos Aires dentro de predios carcelarios que le corresponden a la nación. Eso es lo que estamos pidiendo ya y reclamándolo y haciéndolo notar y saber, porque vemos que después de un año de intentar trabajar en esto, el caudal, el volumen en comisarías no baja. Y con la reiterancia, que por suerte se sancionó, va a incrementarse. Ministro Tapia, gracias por haber hablado con nosotros. Por favor, gracias Eduardo, que tengas buen día. Igual, ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, pasó por primero lo primero.